Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. Aurora, mi esposa, estaba una vez más en Londres, entregándose a sus excursiones de compras que parecían alargarse más cada año. Nuestro matrimonio se había reducido a una mera formalidad vacía, sin ninguna conexión real. El divorcio no era una opción que pudiera permitirme, y ella tampoco tenía intención de buscarlo. Sin embargo, en los últimos 5 años, mi empresa de software finalmente había encontrado su camino. Después de más de una década apenas sobreviviendo, la industria del hardware finalmente alcanzó las exigencias de mi software y el negocio despegó. Ahora, 3 grandes corporaciones estaban considerando una posible adquisición y yo esperaba la oferta adecuada. Mi empresa tenía una valoración superior a los $10 millones, con la mayor parte de ese valor en acciones que yo poseía personalmente. Hace unos 8 años, Aurora trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados en Reading, un puesto que, en ese momento, proporcionaba un alivio financiero muy necesario. A pesar de su rol junior, trabajaba largas horas y viajaba con frecuencia por trabajo, a veces quedándose fuera durante la noche. En aquel entonces, yo estaba absorto en el desarrollo de nuevo software, así que no cuestioné demasiado sus ausencias. Nuestra relación había sido satisfactoria hasta ese momento. Incluso con mis exigencias laborales, hacíamos tiempo el uno para el otro y nuestra conexión se sentía fuerte. Pero después de un año en el bufete, algo cambió. Aurora se volvió distante y desapegada. Su calidez desapareció. Me convencí de que era solo una fase, esperando que volviera a la normalidad. Para entonces, nuestros 2 hijos eran adolescentes y en gran parte independientes. Bradley se estaba preparando para asistir a Penn State y Scott tenía la intención de unirse a los Marines. El jefe de Aurora en el bufete era Lincoln Robinson, un hombre al que había conocido en algunos eventos de trabajo junto con su esposa. Parecía lo suficientemente respetable. Sin embargo, una noche, Aurora llegó a casa visiblemente angustiada y me informó que Lincoln había sido asesinado por su propia esposa. No ofreció más detalles y poco después dejó su trabajo y nunca volvió a trabajar. Su actitud solo se volvió más sombría. Se volvió irritable y retraída. Habría sido un consuelo si aún quedara algo rescatable en ella, pero eran pocos y esporádicos los momentos en los que mostraba algo de calidez. Me distancié de ella tanto como pude, aunque no era fácil. Las cosas empeoraron cuando quedó embarazada. Pensé que un nuevo hijo podría reavivar algo entre nosotros, pero no fue así. Aurora nombró a nuestra hija Glenda y la colmó de atención, pero siguió manteniéndome a distancia. A medida que Glenda crecía, Aurora se volvía aún más esquiva. Mi negocio prosperaba y nos mudamos a una casa más grande con personal completo, incluida una niñera de la que Aurora dependía constantemente para el cuidado de Glenda. No cuestioné sus largas ausencias ni los gastos cada vez mayores. Económicamente, ganaba dinero más rápido de lo que ella podía gastarlo, pero la dinámica me frustraba. Intenté acercarme a ella, entender cómo nos habíamos distanciado tanto, pero se mantenía cerrada. Dormitorios separados se convirtieron en nuestra norma y con el tiempo dejé de intentarlo. Divorciarme de ella probablemente me costaría millones y pondría en riesgo mi negocio. Lamentaba que las cosas hubieran llegado a ese punto. A pesar de tener asesores legales a mi disposición, no veía una solución fácil. Glenda se estaba convirtiendo en una niña encantadora y atesoraba el tiempo que pasábamos juntos siempre que podía. Aurora a menudo limitaba nuestras interacciones, pero en sus frecuentes ausencias, Glenda y yo formamos un vínculo silencioso
que ella valoraba profundamente. Ahora en tercer grado, Glenda florecía, y yo me enorgullecía de asistir a sus reuniones de la PTA y eventos escolares. Aurora, por lo general, estaba ocupada en otra parte. Mientras tanto, Bradley y Scott habían seguido adelante y prosperaban en sus propias vidas. Mi matrimonio era una decepción innegable, pero la alegría que mis hijos me brindaban compensaba gran parte de ello. Entonces, un día, una figura inesperada apareció en mi oficina. Janet Robinson, la viuda de Lincoln. Me sorprendió. Había asumido que estaba cumpliendo condena por el asesinato de su esposo. Se veía notable para su edad, con el cabello plateado y mechones negros que caían con gracia sobre sus hombros. Su maquillaje era discreto, permitiendo que un brillo natural se reflejara en su piel. Sus cejas, bien definidas, enmarcaban su rostro con una mezcla de fortaleza y elegancia, dándole un aspecto tanto digno como impactante. Janet, esto es una sorpresa, dije, desconcertado por su repentina aparición. ¿Te ves bien? Gracias, Anthony. Honestamente, no estaba segura de que siquiera me reconocerías después de todo este tiempo, respondió, con la mirada firme. 8 años es mucho tiempo. Pensé que para ahora no sería más que un recuerdo distante para ti. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Quizás un café? Negro estaría genial, contestó. Luego hizo una pausa antes de agregar. Mira, Anthony, sé que esto podría ser un poco incómodo. Conozco tu situación, y lo último que quiero es hacer las cosas más difíciles para ti. Si digo algo fuera de lugar, por favor dímelo. No te preocupes por eso, Janet, respondí con calma. Después de 8 años en prisión, he aprendido a no dejarme afectar tan fácilmente. No hay necesidad de andarse con rodeos respecto a mis sentimientos. Pero dime, ¿cómo ha estado la señora Torres? Dudé. Su pregunta me tocó de cerca. Es complicado, dije con cautela. De hecho, en parte por eso quería hablar contigo. Esto tiene que ver con Aurora. No estoy aquí por amargura ni para reabrir viejas heridas, pero hay cosas que necesito aclarar. Algunos asuntos simplemente deben resolverse. Dejando su café sobre la mesa, elegí sentarme frente a ella, lejos de mi escritorio, con la esperanza de hacerla sentir menos formal. Después de presionar el intercomunicador, le indiqué a mi secretaria que retuviera todas las llamadas. Janet, ¿seguiste el juicio en algún momento? Ella negó con la cabeza. No realmente. Aurora me contó algunas cosas, pero en ese momento estaba completamente consumida con sacar el negocio adelante. Aurora tampoco dijo mucho. Supuse que estaba de luto, pero mirando hacia atrás, creo que pasaba más de lo que me di cuenta. Anthony comenzó con un tono serio. Lo que estoy a punto de contarte podría sorprenderte. No quiero hacer esto más difícil de lo necesario, así que si necesitas que me detenga, solo dímelo. Quizás deberíamos haber elegido whisky en lugar de café, bromeé débilmente. Ella esbozó una leve risa, pero la tensión entre nosotros seguía siendo palpable. Ese día, comenzó lentamente, cuando disparé a Lincoln, él planeaba dejarme. Tenía la intención de huir con Aurora. Había venido a la casa solo para entregarme los papeles del divorcio. Tu esposa lo estaba esperando en el coche. Una vez que terminara conmigo, iban a verte a ti. Me quedé mirando, incapaz de ocultar mi asombro. Yo no tenía idea, murmuré. Sabía de su aventura desde hacía un tiempo, admitió en voz baja. Tenía fotos, incluso otras pruebas. El divorcio en sí no me sorprendió, lo esperaba, pero había más, Anthony. Me quedé allí, dejando que sus palabras se asentaran mientras continuaba. Lincoln siempre quiso una familia, pero no podíamos tener hijos. Siempre me culpaba a mí. Me hacía sentir que era mi culpa. Ese día, me dijo que Aurora estaba embarazada.
Ella le daría la familia con la que siempre soñó. Su voz vaciló y apartó la mirada. Intenté irme, pero él siguió insultándome, destrozándome, asegurándose de que me sintiera completamente inútil. Llegué a un punto de quiebre. Perdí el control. Agarré el revólver de un cajón. Después de eso, todo es un borrón. Entonces, Glenda, ¿estás diciendo que mi hija Glenda es hija de Lincoln? Pregunté, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Glenda no es de Lincoln, dijo Janet con firmeza, aunque estoy segura de que Aurora cree lo contrario. Confundido, insistí. ¿Puedes explicarlo? Contrario a lo que Lincoln pensaba, el problema no era yo. Me hice pruebas varias veces y nunca hubo ningún problema. Finalmente, hice que analizaran su esperma. Lincoln era estéril. Anthony nunca pudo haber engendrado un hijo, aunque nunca se lo dije. Glenda era el nombre de la madre de Lincoln, añadió Janet con suavidad. Supongo que por eso Aurora lo eligió cuando supo que estaba embarazada. A medida que el peso de su revelación se asentaba sobre mí, sentí su innegable impacto. Ambos sabíamos que la verdad traería consecuencias duraderas, exigiendo un cierre que ninguno de los dos podría encontrar fácilmente. Aurora había elegido el nombre por sí misma, aunque nunca entendí del todo su inspiración. Pero tienes razón, ella cree que Glenda es hija de Lincoln. Esta revelación aclara muchas cosas. ¿Quieres otro café? No, gracias, respondí. Pero tengo algunas cosas más que discutir si estás segura de que tienes tiempo. Estamos bien, me aseguró. Ventajas de ser la que manda aquí. Janet no se inmutó. Cuando me enviaron a prisión, todo en casa fue empacado y almacenado, incluido el maletín de Robert. La semana pasada lo revisé y encontré esto. Janet me entregó los papeles originales del divorcio que Aurora tenía la intención de darme el día en que Lincoln fue asesinado. Cada detalle estaba finalizado, firmado, fechado y notariado. Dado que tanto Aurora como Lincoln trabajaban en un bufete de abogados, los términos del divorcio estaban meticulosamente redactados. ¿Esto sigue siendo válido?, pregunté levantando una ceja. Janet se rió. No soy abogada, así que no podría decirlo, pero revisa el párrafo 7. Ella me da la custodia total de todos los niños. Vaya, dije, procesando las implicaciones. Si Aurora supiera que podría obtener la custodia de Glenda, se volvería loca. Los chicos ya son adultos, pero si pudiera reclamar a su hija, eso la haría perder la cabeza. ¿Puedo llevarme esto para que mi equipo legal lo revise? Adelante, Anthony, dijo. Para mí no significan nada. Gracias. Aprecio eso, respondí. Janet entonces sacó 2 sobres manila. Puede que quieras ver esto o puede que no. El sobre más pequeño tiene fotos que recopiló mi detective. Son explícitas. No me sirven, pero podrían serte útiles. El sobre más grande tiene el informe del investigador y otros documentos. Revísalos y mira si algo te llama la atención. Gracias, respondí. Prefiero no mirar por mí mismo, pero se los pasaré a mi abogado junto con los otros documentos. Nos quedamos en silencio por un momento, estudiándonos mutuamente. Janet era impresionante y le agradecí el esfuerzo de reunirse conmigo. Debería dejarte volver al trabajo. Gracias por tomarte el tiempo. Es bueno empezar a cerrar algunos de estos capítulos. Oh, por cierto, ¿alguna posibilidad de que estés contratando a un exconvicto?, preguntó con una leve sonrisa. Seymour Torres, mi abogado y asesor de confianza, estaba encantado con los viejos papeles del divorcio. Aunque tenían 8 años, no tenían fecha de expiración y estaba ansioso por analizarlos. Aurora había sido específica con los detalles, enumerando montos fijos en lugar de porcentajes. Quería $14,000 de nuestras cuentas, la mitad de nuestros bienes en aquel entonces, aunque ahora era una cantidad relativamente pequeña.
Todo lo demás en el acuerdo seguía valores similares y desactualizados. El único problema era que había solicitado su viejo Ford Station Wagon, que yo había vendido hacía unos 5 años. Decidido a cumplir cada término, comencé a rastrear el auto. Mientras tanto, Janet Robinson se unió a la empresa en un puesto inicial en el departamento de pruebas de software. Le sentaba bien y nos daba la oportunidad de interactuar con regularidad. Disfrutaba de su compañía y sentía curiosidad por conocerla mejor. Glenda y yo mantuvimos en secreto los resultados de la prueba de ADN para Aurora. Como los análisis tardarían algunas semanas, Seymour tenía tiempo para asegurarse de que los papeles del divorcio fueran inapelables. Me sentía seguro de que los resultados confirmarían que Glenda era, de hecho, mi hija. Con un poco de ayuda de amigos en el DMV, localicé el Ford en un campus universitario, donde el estudiante propietario accedió a venderlo por el doble de lo que había pagado. Una semana después, tenía un nuevo título del auto a nombre de Aurora. Seymour explicó que, mientras el acuerdo original de divorcio permaneciera sin alteraciones, podíamos seguir adelante. No se encontraron fundamentos para modificar nada, y la firma notariada de Aurora seguía siendo legalmente vinculante, incluso después de todo este tiempo. Firmé en los lugares necesarios, y el notario de Seymour estampó el sello, finalizando el acuerdo. La espera se extendía interminablemente, cada momento más lento que el anterior. Mi matrimonio se había vuelto frío y desconectado, sin señales de reparación, pero mi relación con mi hija se fortalecía día a día. Mientras tanto, mi vínculo con Janet Robinson se profundizaba silenciosamente, desarrollándose de manera natural con el tiempo. Después de un mes, finalmente convencí a Janet de almorzar conmigo un fin de semana. Nuestra conversación fluyó con facilidad y le aseguré que mantendría las cosas estrictamente profesionales en el trabajo, evitando cualquier motivo de chismes de oficina. Su respuesta me tomó por sorpresa. Admitió que nuestra conexión le importaba más que el trabajo. Sentí la posibilidad de algo más entre nosotros, pero sabía que debía proceder con cautela. Durante las semanas siguientes, intenté repetidamente hablar con mi esposa, Aurora, sobre nuestro matrimonio. Sin embargo, Aurora desvió cada intento que hice. Desestimó mis preguntas y cerró cada conversación, aún sin saber que el divorcio que había solicitado hace mucho tiempo, ahora estaba en marcha. Pronto recibiría una notificación formal. Luego, un día de semana, Aurora irrumpió en mi oficina, furiosa. Arrojó un montón de documentos sobre mi escritorio y exigió: ¿qué se supone que es esto? Permaneciendo tranquilo, respondí: parece la finalización del divorcio que solicitaste hace 8 años. Su rostro se enrojeció de furia. No puedes hablar en serio. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Si crees que permitiré que esto suceda, estás loco. La miré con calma. ¿Qué ha cambiado, Aurora? La muerte de tu amante no borra la solicitud de divorcio. He cumplido todas tus condiciones y no hay ninguna razón válida para que lo impugnes. Si quieres pelear, te sugiero que consigas un abogado. Además, por favor, organiza la recolección de tus pertenencias de mi casa. Bien, soltó con aspereza. Voy a anular esta ridícula notificación y créeme, te arrepentirás de esto. Glenda y yo nos vamos ahora y mañana enviaré a alguien por el resto de mis cosas. En realidad, respondí con serenidad, si revisas el párrafo 7, verás que me concediste voluntariamente la custodia total de Glenda. Hasta que resolvamos esto legalmente, ella se queda conmigo. Y si intentas llevártela sin permiso, no dudaré en llamar a las autoridades. La ira de Aurora se intensificó. Su rostro se puso rojo, los músculos de su cuello se tensaron y su voz
se elevó en un grito. Temblaba de rabia, sus palabras impregnadas de veneno. Me quedé de pie en silencio, impasible, observando cómo su furia se desataba. Finalmente, agarró los papeles del escritorio y salió furiosa, dejando tras de sí un silencio que se sintió como paz. Recostándome en mi silla con una sensación de alivio, mi secretaria entró con una taza de café, ofreciéndome una sonrisa comprensiva sin decir una palabra. Pasé el resto de la tarde cerrando cuentas, cancelando tarjetas de crédito y manejando otros asuntos financieros. Buscando una sensación familiar de consuelo, llamé a Janet, quien aceptó con gusto unirse a Glenda y a mí para cenar. Estaba agradecido por su cálida presencia. Esa noche, Janet y Glenda conectaron sin esfuerzo, entablando una conversación animada que no esperaba. Mis planes estaban cambiando de formas inesperadas, pero bienvenidas. Unos días después, mi abogado, Seymour, me informó que Aurora había contratado a un abogado y que se había programado una reunión para discutir los términos del divorcio. Un juez de familia supervisaría y mediaría cualquier disputa. Según Seymour, el abogado de Aurora no tenía muchas esperanzas de anular el divorcio, pero se centraba en negociar la custodia de Glenda como parte de un acuerdo revisado. Acepté la discusión, pero me mantuve firme en conservar la custodia. La reunión comenzó con una revisión de las demandas originales de Aurora. Seymour proporcionó los cheques acordados y soportamos las objeciones previsibles de su abogado sobre los términos injustos, sin responder. Aurora pareció desconcertada cuando deslicé las llaves y el título del Ford sobre la mesa. Cuando llegamos al tema de la custodia, Aurora pidió al juez si podía hablar. Con permiso, su voz tembló mientras se dirigía al tribunal, diciendo: «Pasé los últimos 8 años en un matrimonio sin amor, únicamente por el bienestar de mi hija. Amaba profundamente a Lincoln Robinson y estaba orgullosa de llevar en mi vientre al hijo que él nunca pudo tener con su propia esposa. Lincoln Robinson, no Anthony Torres, es el padre biológico de mi hija Glenda. Anthony Torres no tiene ningún derecho sobre ella y no puedo permitir que sea criada por nadie más que por mí, la madre del hombre que amé. Por esta razón, estoy buscando la custodia total de Glenda». El juez, que había estado escuchando en silencio hasta ese momento, finalmente rompió el silencio. «Señora Torres, está testificando que Glenda Torres es el resultado de una relación con Lincoln Robinson durante su matrimonio con Anthony Torres». «Sí, su señoría», respondí, aunque el término aventura me parecía demasiado crudo. Lincoln y yo estábamos profundamente enamorados, éramos verdaderos compañeros. Nunca se sintió como un acto de traición, aunque me doy cuenta de cómo puede parecer. Lincoln y yo estábamos planeando una vida juntos cuando falleció trágicamente. Glenda es el legado de nuestro amor, y no quiero que el señor Torres tenga ninguna conexión con ella. Normalmente, una revelación así debilitaría un caso de custodia, especialmente considerando la infidelidad involucrada, señaló el juez. Sin embargo, si los hechos respaldan su declaración, el tribunal podría necesitar reconsiderar la situación. Se volvió hacia Seymour, mi abogado. ¿Tiene alguna prueba para presentar? Seymour y yo intercambiamos una mirada rápida y cómplice. ¿Está listo para proceder? Zrenia, me preguntó en voz baja. Sí, sigamos adelante, confirmé. Seymour entonces entregó un documento al abogado de Aurora. Este informe médico data de aproximadamente 6 semanas antes de la concepción de Glenda, explicó. El informe mostraba que Lincoln Robinson era médicamente infértil, con un conteo de esperma de 0, lo que lo hacía biológicamente incapaz de engendrar hijos. Esta infertilidad había sido la razón por la cual Janet Robinson, su esposa, no había podido concebir a pesar de ser completamente capaz.
El rostro de Aurora perdió todo color al absorber esta información. Su conmoción era evidente. «Eso es mentira. Este informe es falso. Solo están tratando de arrebatarme a la hija de Lincoln», gritó, mientras su abogado le susurraba con urgencia, tratando de calmarla. Finalmente, se recompuso. Su rostro era una máscara de incredulidad. Seymour continuó imperturbable, distribuyendo 3 documentos adicionales. Aquí tenemos una prueba de ADN de Glenda Torres, otra de Anthony Torres y un análisis comparativo de ambas. Los resultados confirman de manera definitiva que Anthony Torres es el padre biológico de Glenda. ¿Hay alguna pregunta? Aurora comenzó a llorar, su ira disolviéndose en una profunda tristeza. Mientras su abogado solicitaba un breve receso, ella luchaba por recuperar la compostura. Cuando reanudamos, su abogado, visiblemente más apagado, cedió la custodia a mi favor, pero solicitó un régimen de visitas para Aurora. Acepté permitirle ver a Glenda un fin de semana de cada 2, junto con 2 días festivos de su elección. Eligió Navidad y el cumpleaños de Glenda. Durante el resto del proceso, Aurora permaneció en silencio. Volví a mi trabajo, dejando que Seymour finalizara los documentos, agradecido por lo bien que se habían resuelto los términos. Si nuestra relación hubiera sido diferente en los últimos años, tal vez habría considerado compartir más con ella. Siempre estuve ahí para ella, ofreciéndole apoyo emocional y financiero sin reservas. Sin embargo, sin importar lo que hiciera, parecía que nunca estuve a la altura de sus ideales. Nunca entendí completamente su atracción por Lincoln Robinson o qué le brindaba él que yo no podía. En las fotografías que su esposa, Janet, me había mostrado, Lincoln parecía un hombre común. Finalmente, le entregué a Aurora copias de esas fotografías y del informe completo. El informe incluía detalles de las numerosas relaciones románticas de Lincoln con otras mujeres, incluso mientras supuestamente le era devoto a ella. Esperaba que al leerlo pudiera encontrar algo de consuelo. Cada vez que buscaba una explicación por sus acciones, se negaba a hablar del tema. Nuestro divorcio me dejó agotado y derrotado. Al final, encontré paz con mi hija, Glenda, y una amistad cada vez más profunda con Janet. Aurora, sin embargo, se mudó con la madre de Lincoln, Glenda, una mujer con la que había estrechado lazos a lo largo de los años. Desafortunadamente, este arreglo no podía durar. Para llegar a fin de mes, eventualmente comenzó a vender las joyas y la ropa de diseñador que había acumulado durante nuestro matrimonio. Con el tiempo, Aurora se dio cuenta de que la madre de su amante mostraba el mismo tipo de comportamiento que ahora ella misma enfrentaba. Después de 6 meses en esta dinámica, decidió irse y se mudó con su hermana a Norristown. Al principio, hacía un esfuerzo por recoger a Glenda cada fin de semana para mantenerse conectada, pero pronto empezó a llamar con diversas excusas, cada semana ofreciendo una nueva razón por la que no podía venir. Las llamadas se volvieron más frecuentes y las justificaciones cada vez más débiles. En poco tiempo, Aurora dejó de visitar por completo. Glenda no parecía muy afectada cuando su madre cancelaba. Janet y yo hacíamos todo lo posible por llenar esos vacíos. Dedicamos más tiempo a Glenda y un vínculo familiar genuino comenzó a formarse entre nosotros. Janet se mudó y nos casamos poco antes de Navidad. Aurora, mientras tanto, estaba en un crucero para solteros en el Caribe durante las fiestas, sin poder recoger a Glenda como había prometido inicialmente. Este arreglo resultó ser beneficioso para todos. Un par de semanas después, presenté una solicitud para revocar la enmienda de custodia, que el tribunal aprobó. Aproximadamente al mismo tiempo, mi empresa finalmente se vendió, lo que nos puso en una situación financiera mucho mejor. Janet, ahora llena de felicidad, está esperando a nuestro primer hijo, un sueño que ha atesorado toda su vida.
Aunque probablemente estemos cerca de la jubilación cuando nuestro hijo termine la escuela secundaria, todo parece valer completamente la pena. La vida, al fin, se siente como debe ser.